Café de Grano, historias migrantes y no migrantes. Un espacio informativo de divulgación que discurre en asuntos sociales, culturales, políticos, religiosos, ecológicos, temáticas con un énfasis particular a los flujos migratorios. El Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán, sede Zamora. Café de Grano, historias migrantes y no migrantes. Ya estamos, Rosquitas. Están en el aire. Pues bueno, bienvenidos, bienvenidas a su programa, no sé qué número de Café de Grano, historias migrantes y no migrantes. Ahí disculpen la informalidad, pero así somos, así somos, y pues bueno, estamos contentos, Rosquitas. Con tenis, estamos con tenis hoy porque volvió el hijo pródigo, Rosquitas. Volvió el hijo pródigo. ¿Quién empezó ¿Quién empezó este proyecto? ¿Quién? A quien le debemos todo. Carlitos. Hola. ¿Qué tal? No, pues las plantas enverdecieron. Sí, no, sí. Las flores empezaron a dar. Quienes recuerdan la película de E.T., aquí todavía estaba todo muerto. Llega Carlitos y como cuando E.T. resucita, las plantas volvieron y todo reverdeció. Todo con la buena vibra de siempre. Qué bueno estar de nuevo otra vez aquí en el Observatorio Regional de las Migraciones, compartiendo micrófonos y sobre todo compartiendo experiencias, ¿no? De los estudios e investigaciones que estamos haciendo. Sí, hemos estado en el mezcal toda la tarde. Y bueno, y además también de las pláticas del mezcal, ¿no? Que es donde regularmente se afloran pues las dudas y... No es cierto. Ahí sale lo peor de uno, Carlitos. Donde salen como las charlas más amenas, ¿no? Yo encantado de estar acá compartiendo con ustedes y con Nancy también, por supuesto. Oye, y bueno, una de las cuestiones, a ver si ahora que regresó Carlos, a ver si ya sus hermanos nos vuelven a ver. Saludos a mis hermanos que... Sí, no, a ver, saludos, ¿a quién quieres mandar saludos? Empieza el recorrido. No, ¿cómo era, Rosquitas? Los saludos de Wisconsin, a Alabama, a California, a Texas. A todos los oriundos que están en California, Chicago, Indiana, Washington, Texas y en Arizona que nos siguen, ¿no? Y que siguen también el programa Café de Grano, ¿no? Y que han preguntado, tú lo sabes, allá en... Ciudad de México te han preguntado, ¿no? ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo van a seguir transmitiendo? Qué bueno que retomaron el espacio. Me parece que tener espacios de este tipo para divulgar la ciencia y lo que se produce en la academia, en temas tan específicos como migración, me parece que es importante porque no solamente damos información y datos que son relevantes, sino que además compartir el conocimiento a manera de divulgación, pues también permite que otras personas ajenas, digamos, a la labor académica, pues entiendan lo que está sucediendo en términos de las migraciones, de las movilidades y cómo estamos pues cada vez más inmersos en esa vorágine, ¿no? que implican las fronteras, que implica el control de la movilidad, que implica el criminalizar al migrante, a la persona migrante, ¿no? Entonces, qué bueno que existen estos espacios y bueno, enhorabuena. Bueno, Rosquita nada más le había dicho que enviara saludos, ya recordé por qué lo echamos del programa, ese protagonismo, ya ves ahorita. Me siento emocionado de estar aquí. ¿No quieres mandar decir de tu nuevo programa, que lo hicieron? Es que desde que se fue con nosotros ya abrió su propio programa ahí en su universidad, no quiero decir, no toquemos eso, Rosquitas, que se llama Café Migrante, qué curioso. Es mentira, no, encantado de acá. Sí. Bueno, y también, pues un gusto que esté con nosotros aquí Nancy Landa, bienvenida. Muchas gracias, no sabía que era una oportunidad especial aquí con Carlos, pero sí, no, sí, bueno. No les descuerda, Nancy. No, y pues Nancy, saludos que quieras enviar. Este programa, créeme, nos escuchan donde menos piensen. De aquí de la plaza de Jacona, la plaza de Zamora, Tangancic, hasta Coajimalpa nos escuchan. Nos escuchaban. No, ahora yo creo que ya van a retomar varios seguidores. Turquía. Sí. Wow. Sí. Bueno, pues yo vengo visitando de la Ciudad de México, aunque pues soy migrante, viví en Los Ángeles, entonces si alguien de Los Ángeles nos escucha, qué bien, o Tijuana, donde está mi familia. ¿Tijuana? Sí. Yo soy de Tijuana. Sí, exacto.
Y arriba Tijuana. Sí, no, y es un gusto estar aquí en Zamora, Michoacán. Nunca había visitado esta ciudad, aunque del lado de mi papá son de Michoacán, Capula. De Capula. Entonces esa zona la conozco, pero no mucho. Creo que va a empezar ahorita pronto el festival de la Catrina. De las Catrinas, De las Catrinas. Sí, no sé si empieza la semana entrante, pero sí, también saludos a Capula. Sí, también. Sí. Y pues bueno, yo, Rosquitas, ¿tú a quién quieres mandar saludos? No, cuando tenía Facebook mandado, no, y eso que tú eres el influencer. No, Rosquitas. De veras. Bueno, yo quiero mandar saludos a mis compadres, a Gembe y Laurita, mis compadres. Ya pronto vas a bautizar. Sí, bueno, no me han dicho todavía, pero yo creo que va a ser sorpresa. Yo creo que ya cuando el niño nazca me van a decir, Ariel, quiere ser el padrino del... No me han dicho, pero va a ser sorpresa. Y bueno, yo sé qué voy a hacer, entonces nada más voy a poner cara de sorpresa en ese momento. Saludos a mis compadres, futuros compadres. Y pues bueno, también pues a todas las personas que por ahí nos ven, nos escuchan. Creo que Adriana está viendo, pero si quieres pedir mis libros, no, esos no se hacen público. Saludos, Adriana, espero que vayas bien con tu tesis, me regreses mis libros, pero a Mónica ya le dio like. A Mónica, saludos a Mónica, pronto pases retén en el que estás detenida ahorita, y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre un evento que acabamos de tener. Fue una mesa de trabajo sobre retornos, la nombramos retornos, tránsitos, circularidades y asentamientos provisionales, migrantes atrapados en la movilidad. Y pues bueno, presentamos distintos trabajos, hablamos sobre cuestiones, algo que resultó importante, cuestionar, una cuestión además de cuestionar, de tratar de ubicar conceptos y atrevernos a reconceptualizar ciertos cuestiones que estamos viendo en estas movilidades, circularidades, que damos cuenta de que ya hay ciertos conceptos que ya no aplican, pero los seguimos utilizando. Yo me incluyo ahí cuando hablo de retorno y después digo, pero ya todos no tienen cabida en el retorno, pero sigo hablando de retorno. Entonces, pues hay que hacer algo, y justo de eso fue lo que trató, y yo creo que ahorita vamos a dar inicio un poco con algunas de las, yo creo que de los trabajos que por ahí presentamos, pero más que trabajos fueron posturas, respecto a algo que concordamos todos es lamentablemente una ausencia en cuanto a política migratoria, y que tiene que ver también con una continuidad en la política migratoria, porque no ha habido política migratoria, entonces han dado continuidad con algo que no ha existido. Entonces, pues yo quisiera ver que empecemos, pues hablando un poco sobre cómo vemos el panorama en cuanto a política migratoria, no de tránsito, sino lo que nosotros hemos hablado o hemos manejado sobre política migratoria. ¿Cómo lo estamos viendo desde nuestra experiencia, desde nuestro trabajo de investigación, desde nuestro el buscar incidir o comunicar o dialogar con autoridades que de pronto llegan momentos donde los hemos visto también truncado? No sé si quieren dar inicio, Nancy. Bueno, algo que yo compartí en este espacio es de que yo parto en este trabajo de investigación, acción, trabajo con sociedad civil, desde mi propia experiencia como migrante deportada, ¿no? Después de vivir 20 años en Estados Unidos, estar allá casi la mayor parte de mi vida, y en los últimos 10 años, o sea, hace 10 años cuando yo llegué a Tijuana, tratando de buscar dónde me iba a quedar esa noche que me deportaron y empezar como mi proceso de integración, o sea, no pensé que estuvieran las cosas peor 10 años después, ¿no? O que hubiera más apoyo, hubiera más estructuras para apoyar a personas como yo. Y no las hay, o sea, sigue, como comentas, estoy de acuerdo que seguimos con la postura de no política migratoria. Hay avances, o sea, sí hay que reconocer que en algunos ámbitos los hay, pero de manera más amplia o estructural, en realidad no tenemos manera de recibir y acoger y acompañar
a las personas migrantes, ya sea con el tiempo también he aprendido los retos de las personas migrantes o solicitantes de asilo o quienes están en este limbo legal en México, que es como agrégale las complejidades que tuvimos nosotros como nacionales mexicanos a quienes no puedan tener una ruta de inclusión legal. Entonces, el tema de contención que se ha hablado mucho desde la academia y las políticas migratorias que siguen apuntando hacia allá, o sea, hacen el trabajo, o sea, empeoran las cosas para las personas migrantes, el trabajo de sociedad civil es mucho más complicado, entonces a veces sí es un poco difícil tener pues esta esperanza de que mejore, pero bueno, o sea, creo que de repente somos sí, tratamos de mantenerlo para seguir trabajando, si no, ¿qué hacemos? ¿No? Sí, y fíjate que ahorita que señalas esto, hablas y es cierto, también hay que ser claros, no hay que ser como por ahí en algún momento nos dijeron en un espacio, no hay que ser criticones, hay que también ser propositivos. Uh-huh. Y yo creo que en eso una de las cuestiones, tratando de ser propositivos, pues vamos dando cuenta de que México tiene en términos de papel muchas cosas positivas, sí, en un discurso, sí, pero en términos de una cuestión práctica vemos ausencias. ¿Cómo ves en ese sentido, Carlos? Sí, y antes de eso... Es eso. Bueno, me parece interesante lo que comenta Nancy, ¿no? De las dificultades que ha enfrentado ella y muchas otras personas más que han estado, que están acá en México en condición de deportación. Pero algo que sin duda debemos también como resaltar es el papel que ustedes han jugado para organizarse de este lado en México, algunos y algunas, ¿no? Y el empuje que empiezan a hacer para exigir sus derechos, para exigir que toda esta serie de programas y de acciones que encaminan a la política migratoria, la cual, pues, como lo hemos señalado en otros espacios y se ha discutido en diversas investigaciones, pues, parece estar desdibujada, ¿no? Parece no tener un objetivo concreto de cómo brindarles la mano y apoyo a los y las migrantes que están en condición de deportación o también aquel otro grupo que está regresando a México por cuestiones de retorno voluntario, ¿no? Uh-huh. Que no hay acciones específicas, ¿no? Que les ayuden a intentar volver a sentirse en algún sentido con la confianza y con la certidumbre de que pueden volver a serla en el país que dejaron hace años para intentar buscar mejores condiciones, ¿no? Y lo que nos damos cuenta, no solamente con testimonios como el tuyo, sino como el de otras personas, es que no hay estos mecanismos, ¿no? Por más que se haya avanzado en algunos espacios, creo que la labor que han hecho ustedes más bien a través de organizarse es lo que de alguna forma está empujando, ¿no? Estos avances. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí les ha funcionado? ¿Funciona organizarse acá? ¿Funciona empezar a entablar mesas de diálogo con los diferentes niveles de gobierno, con otros actores, incluso con agencias internacionales? No sé, ¿cómo lo ves en ese sentido? Lo pregunto porque sé que además eres activista, ¿no? Y no eres como, no eres de este otro grupo de personas que han sido deportadas o que han retornado y que no tienen, no solamente ya no redes de contacto en las comunidades de origen, sino también no tienen como esta, digamos, no sé si el interés o la habilidad de organizarse con otros para exigir sus derechos, vaya, porque al final ustedes pues también son ciudadanos mexicanos, ¿no? La labor como activista, ¿cómo te resulta acá en México? Pues ha sido compleja y obvio yo vengo desde la perspectiva de vivir en un país donde el movimiento migrante ha tenido como más fuerza, más visibilidad, obvio también con su problemática, porque hay divisiones en la cuestión de discursos entre quiénes son dreamers ahorita de acá, por quién peleas, quién priorizas, y mínimo las reflexiones iniciales que tengo de cómo un proceso de incidencia puede impulsarse desde las experiencias, desde las personas migrantes, es mucho más complejo aquí en México, porque llegas en una condición más precaria, ¿no? Entonces, de repente, la prioridad para una persona migrante no es incidencia, es sobrevivir. Claro. A mí me tomó 3-4 años, después de la deportación, pues, tener alguna estabilidad, ¿no? Seguridad o económica o algo, y la cuestión hasta mental, ¿no? Emocional.
Y aprender, especialmente mi perfil tipo dreamer, ahorita ya no me considero dreamer en ese sentido, pero tú desconoces todo el contexto institucional, entonces ¿cómo haces incidencia cuando no conoces el entorno? Entonces es mucho aprendizaje y creo que muchas personas retornadas que han tenido esa desconexión con México, pues tienes que aprender cómo funciona y la incidencia ya no es, la que aprendiste allá no es la misma. Aquí tienes que ver qué es lo que va a funcionar o qué no. Creo que para mí fue interesante aprender de que yo ya me tenía que quitar ese estigma primero y hablar y decir soy una persona deportada. O sea, no soy solo una persona deportada, soy muchas cosas más, pero yo como dignificarme y no sentir este estigma, igual tal vez está en la sociedad, pero yo no juzgarme o sentirme que hay algo mal conmigo porque fui deportada, ¿no? Y a partir de eso compartir la experiencia y poco a poco se abrieron como oportunidades de visibilizar y hablar, tipo plataformas así con otros medios. Y poco a poco ahí vas como viendo con quién sí puedes hacer alianzas, ¿no? De repente sí eran con otras personas, otros streamers deportados, retornados, y en coyunturas específicas, porque también hemos tenido muchos desencuentros de cómo hacemos la incidencia, qué priorizamos, cómo se habla sobre tu experiencia de manera que no seas excluyente, y hay personas que hablan del sueño mexicano, que yo no comparto esa visión, y esto, como con el tiempo he aprendido que hay que expandirse más del grupo de deportados y retornados, que también hay migrantes en otras situaciones mucho más precarias, y de repente ver pues qué retos compartimos en conjunto y cómo pues amplificamos como los esfuerzos en ese sentido. Entonces el uso de medios, o sea, creo que lo que empujó mucho la incidencia que hemos tenido, por ejemplo, en el ámbito educativo, era eso, hablar con un medio de comunicación internacional y periodicazo en contra de la SEP o en contra de una institución, y eso creó presiones, ¿no? De repente no sé qué tanto eso siga funcionando, ¿no? Pero pues hay que buscar esas estrategias, ¿no? De repente también es tener propuestas concretas. A veces el gobierno no hace su función de generar políticas públicas, y muchas veces las experiencias más las tenemos nosotros, o el conocimiento desde la academia o desde más como técnicos expertos en sociedad civil que ya tienen propuestas muy concretas, y de repente es que estas tengan un espacio con los tomadores de decisión para que se tomen, pues se abra apertura a cambiar algo, ¿no? Entonces creo que todavía sigo aprendiendo de ese proceso, pero obvio aquí la estructura de sociedad civil es mucho más precaria que en Estados Unidos, por ejemplo. No hay mucho menos recursos. Ahorita con el tiempo hemos visto que como está el contexto político, o sea, muchas fundaciones ya no aportan, entonces de repente sí es como muy difícil incidir y dedicarte a esto y ver cómo tienes como los recursos y capacidades para seguir trabajando en esto, y más que de repente a veces piensas que sientes retrocesos en esto de que en la práctica no ves a veces mejoras, ¿no? O sea, hay una persecución de la población migrante, de repente pues desarticulación de políticas públicas que no aterrizan, y como que digo, bueno, ¿cómo es que en 10 años no hemos podido resolver eso de que alguien pueda acceder a un documento de identidad? ¿O por qué todos los servicios son tan difíciles de acceder? ¿Por qué? O sea, entonces de repente son esas preguntas y a veces te frustras, ¿no? Pero dices, bueno, pues vamos paso a paso y viendo cómo cambiar eso, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo es posible que aún en 2015 se habla de eliminar la apostilla? Desde 2015 a la fecha todavía se sigue hablando, y todavía en 2018 se hizo una reunión para justamente trabajar y ponerlo esto en la ley. Dices, bueno, ¿por qué? Esas son cuestiones como que frustran. Algo que me parece interesante que ahorita tocabas el punto y que lo manejamos, incluso se tocó en la reunión de la mesa, fue esta cuestión de las organizaciones de migrantes, en México actualmente, y que no son estas organizaciones de migrantes, clubes de migrantes, sino son otro tipo de migrantes, y creo tratar de entender que pues también están de alguna forma recientes estas organizaciones. Eso también es una de las cuestiones, son recientes, y eso pues bueno, yo creo que está generando como este tipo de
de conflictos internos, este tipo pues bueno, de que se empiecen a construir como un agente político fuerte. Yo creo que están en un proceso de maduración, pero lo interesante y lo que a mí me parece muy interesante es que ya están ahí. Eso es lo que resulta interesante. Algo que señalabas tú ahorita, Carlos, tiene que ver con esto también. Decías, dar la mano a los migrantes. Yo creo que no es tanto dar la mano, simplemente son sus derechos. Después lo señalaste, pero yo creo que es eso, porque de pronto decir, bueno, vamos a echarle la mano, vamos a dar la mano, decimos, bueno, pues en realidad no. Son derechos que tienen, ya sea porque son nacidos en México, fueron criados allá, incluso por ser hijos de padres mexicanos. Es una cuestión de derechos. Ahorita que señalabas Nancy, sobre la parte del sueño mexicano, acá, y yo tampoco no estoy muy de acuerdo con esto cuando se habla del sueño mexicano, más allá de hablar de los contextos, es que se habla como una realidad, y como quienes empezamos un poco o estamos trabajando estas cuestiones de migraciones, sabemos cómo se construyó, o por lo menos hemos abordado algo sobre cómo se construyó el sueño americano allá, ni siquiera una realidad. O sea, ni siquiera era una realidad. Iban en busca del sueño americano. ¿Cuál era el sueño americano? Allá se barren dólares, allá hay oportunidades, allá hay una serie de cosas, pero no se sabía si era cierto o no. Eran estas cuestiones de que había un imaginario de pronto allá. Entonces, eso trasladarlo. Y yo cuando lo empecé a escuchar con estos grupos, cuando hablaban del sueño mexicano acá, yo decía, a ver, espera, hablan de que acá se puede hacer el sueño mexicano. Yo creo que no es sueño, porque la construcción, y si lo contraponemos con la parte del sueño americano, pues era un ideal que no existía. Era la construcción, un imaginario, el sueño americano. Pues hasta cierto punto sí, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, sí, cumplí el sueño americano, aunque estuve indocumentada, me gradué de la universidad, trabajé, o sea, jamás he tenido el poder económico adquisitivo que obtuve allá como profesionista, pero también reconocer que no es la realidad para todos, hay diferente diversidad en eso, ¿no? Está en un imaginario que puede que le pegues, puede que no, es como... Cada cuando compramos melate, rosquitas para todos los miércoles, y estamos con la esperanza de algún día, yo todavía no reviso los míos, de algún día atinar y poner nuestros propios centros de investigación, pero es como una cuestión a lo que se quiere llegar. Puede que se llegue, puede que no, pero es un poco así la construcción de este sueño, es como un imaginario. Y lo otro es lo que es relativo con México, si viviste en pobreza, o sea, la pobreza en Estados Unidos no es la misma pobreza que acá. Entonces, de repente dices, bueno, allá puedes estar jodido, pero tal vez no tanto como acá, ¿no? Sí. De repente. Entonces, como te topas con la simetría de los países, ¿no? En ese sentido. Sí, son pues contextos complicados. Contextos complicados porque justo, pues algo que hemos venido manejando es en estos contextos hablar de retorno, que es un elemento que ha estado dentro de la política migratoria, donde en retorno parece un saco en el que echan todo lo que viene de allá, o sea, en términos sin tomar consideraciones, sino persona que cruza la frontera de allá hacia acá, ya sea por deportación voluntaria o algo así, pues, todo lo aventamos en una cuestión de retorno. Entonces, yo creo que vamos dando cuenta de que realmente los contextos son complicados para realmente hablar de un retorno en un sentido de establecimiento definitivo, o buscando una mayor permanencia, una permanencia pues un poco más larga. Y vamos dando cuenta de esto. Hay una ausencia de contextos, y esa ausencia de contextos obedece que hay una ausencia en cuanto a política, no migratoria, política social. Política social. Y yo creo que algo que debemos de entender es que si se generan políticas, de pronto ahorita estamos percibiendo mucho gente en contra de la población migrante, cuando decimos, si hay políticas que trabajen bien para migrantes, nos van a beneficiar a todos. O sea, yo creo que aquí es una de las cuestiones, lo que se está trabajando también, buscando trabajar dentro de política pública, es política migratoria, es política social, que nos va a beneficiar a todos como país. Y yo creo que eso es algo que se debe de pensar y tratarse así, y no estar trabajando con bomberazos. Que haya ahorita, esto rápido, sacar algo de manera rápida y ya. Tratar de hacer como lo que se hizo, es un ejemplo que bastante he puesto, porque me tocó ahí participar en esta cuestión de la
modificación a 2 artículos, 3 creo que fueron, de la Ley General de Educación con Peña Nieto al final, Sí, que nos mandaron llamar al Senado, fuimos y nos mandaron llamar, el lunes estuvieron, no me acuerdo, el martes nos tocó a Academia y Organizaciones de Sociedad Civil, el miércoles no sé quiénes iban a estar y el viernes ya estaba la propuesta. sí, Dijimos, no, cabrón, o sea, lo no hicieron se realmente, reflexionó, lo no sé. reflexionaron pero así. sabes, o sea, el contexto de eso era que en el 2015, porque a mí me tocó sentarme en esa mesa con CEP y yo vincular como con sociedad civil, y yo aprendí esto posterior porque tuve que hacer un análisis del sistema educativo, que no era un tema fácil, porque estamos hablando de complejidad de niveles educativos, de carreras reguladas, no reguladas, pone la cédula profesional, Sí. o sea, y luego la diversidad de instituciones académicas, ¿no? Politécnicos, autónomas, privadas, y cómo manejan sus procesos de admisión y el tema de revalidación. CEP mismo nos había dicho, es un tema muy complejo, no lo podemos sacar rápido, y ya vamos años después con el contexto Trump, queremos vernos bien en el tema migratorio, órale, sacamos una iniciativa donde ni siquiera habían como los elementos analíticos para sacar algo muy completo, y por eso no funciona ahorita. Sí, y eso es a mí lo que me resultó ahí realmente complicado y difícil de entender. Estaba Romero Hicks, estaba Cocoa, el hermano de Calderón, y cuando empezamos a hablar de los contextos, los tipos eran así como que, ¿así es México? Yo decía, no chinguen, o sea, ustedes están teniendo una representatividad pues del pueblo y no saben sus contextos, o sea, no los conocen. Cocoa de Michoacán, que de pronto decía, no sabe. O sea, decías, no pues, o sea, esos son los problemas, y de pronto fueron bomberazos. No se conoce la realidad. Vamos a hacer como que hacemos algo y lo pasamos. Es que cómo propones algo si no entiendes como cuál es la problemática y el diagnóstico y cómo están funcionando las cosas. Pero ¿sabes ahí ¿no? cuál es el problema? Somos el problema nosotros. Uh-huh. Que, por ejemplo, a mí eso no me pareció y no lo dije. ¿Por qué no de manera inmediata juntarnos con los colegas que participamos ahí y decir, ¿sabes qué? Nos utilizaron. Nos vieron la cara, nos mandaron llamar y después respaldaron como una iniciativa donde participaron estas distintas instancias y ahí está, y mandaron la propuesta. O sea, en 3 días ellos hacerlo y aventar eso, o sea, no se puede, pero nosotros callamos, lo que callamos los académicos, o sea, callamos aquí y callamos todos. Sí. Y yo creo que eso son cuestiones en las que nosotros nos volvemos partícipes de esto que después criticamos. Es que no hay, bueno, cuando estuvo su momento, te diste cuenta de eso, ¿por qué no hiciste nada? O sea, callamos. Y yo creo que estamos llegando a momentos donde hay que evitar eso. O sea, hay que evitar eso. No nos parece, no estamos de acuerdo con una situación donde nos inviten a hacer estas simulaciones políticas, hay que decirlo. Porque después criticamos y estamos haciendo estos trabajos criticando política migratoria cuando nosotros de pronto somos partícipes de que no hay política migratoria. Porque de pronto, me invitaron del Senado y acá le empiezas a manejar a compas, a colegas. No, y es que pues nada más a mí me invitaron de aquí de la región, o sea, dices, aguanta, o sea, no se trata de eso. O sea, no es una cuestión de donde tú estés brillando, o sea, lo que estás opacando. Pero ustedes, ¿cómo lo ven que han visto como, pues, ese análisis? Perdón, Nancy, nosotros somos los del Sí, programa. pero es que a mí me gustaría resaltar lo que hablaron hoy, de cómo estaban analizando estos diversos programas, el 3x1, el PEM, el Fondo de Atención a Migrante, y, o sea, ¿en qué criterios deberíamos de tener para decir si estamos construyendo algo como sociedad civil académica con gobierno convoca, dice, no, que estamos abiertos a consultas o propuestas? ¿En qué sentido sí hay construcción de algo nuevo que pueda ayudar y en qué sentido es simulación? Porque a veces también no me queda tan clara la línea, ¿no? De repente sí hay, o sea, ahorita que a veces me toca ya asesorar dentro de la cooperación internacional y veo que pues a veces sí hay apertura, ¿no? Pero de repente a veces no sé qué tanto sí es como si contemplan las propuestas y de repente pues entiendo que compas de sociedad civil dicen, bueno, esta es nuestra oportunidad, ¿no? De posicionar como la propuesta y el tema aunque no tengamos todo el detalle resuelto. Entonces de repente a veces me he peleado con esos dos temas, cuando sí la aprovechas y dices, sí es una oportunidad de cambiar algo, y cuando dices, pues nomás es pura simulación, ¿no? O sea, en el tema educativo aquí, sí se me hizo que era no completamente una simulación, pero sí hubo un proceso donde no se construyó algo bien, ¿no? Y se tendría que haber hecho, ¿no? Yo creo que de entrada hay tiempos políticos para poder meter algo a la agenda.
Y yo creo que desde abrir y darle voz sobre todo a los actores, ¿no? Esto que dices es importante en los tiempos políticos y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del programa 3x1, ¿no? De cuántos foros han hecho desde que existe el programa 3x1, donde se invitan no solamente a los migrantes, a liderazgos migrantes, sino también a académicos y a funcionarios, y en algunos sentidos, de por qué no es simulación, cuando menos en este programa, en algunas situaciones, es cuando ellos se han encargado de diseñar incluso las reglas de operación, o de decir, bueno, esta regla sí me parece, esta mejor hay que modificarla, y que vemos que fue un programa que duró varios años, ¿no? Con mucho de lo que aportaron los migrantes, ¿no? Entonces ahí diríamos, bueno, no es simulación, pero más adelante con los resultados del mismo programa, pues te das cuenta de que no estaba del todo pensado cómo iba a funcionar, no estaba del todo decidido cuáles iban a ser los objetivos, ¿no? A los que realmente respondía el programa, ¿no? Por más que les hayas dado voz y toma de decisiones a los migrantes, pues vemos que ya a nivel de operatividad, digamos, del programa, pues los que deciden son otros, ¿no? Y no tanto ellos, aunque parezca que sí es así, ¿no? O sea, lo digo como para marcar un poco la simulación, ¿no? En el caso específico de este programa, que me parece, de los pocos que le ha dado así voz directa a los migrantes, es el programa 3x1, ¿no? Pero que hay en ciertos momentos del proceso de aplicación del programa donde se les hace a un lado y se decide por otros niveles, ¿no? Tan es así que esto ha llevó en los últimos años a diversas fracturas entre los grupos líderes de migrantes, ¿no? De varias regiones del país, ¿no? ¿Por qué? Porque los programas, como decíamos hace rato, o más bien las actividades del programa se concentraban solamente en un grupo de migrantes. No son todos, ¿no? Son aquellos que tienen, en algún sentido, mayor poder político, si lo quieres ver así, al interior de la comunidad emigrada en los Estados Unidos, ¿no? Son aquellos que tienen más tiempo en los Estados Unidos, que lograron hacerse ya, digamos, de algún patrimonio, que son en su mayoría ya ciudadanos o residentes permanentes, ¿no? Y te das cuenta que el resto de las organizaciones que se empezaron a crear y que no tenían como este perfil de liderazgos, pues no estaban dentro de esta toma de decisiones, ¿no? Y esa parte podría también considerarse como una simulación, ¿no? O sea, porque no están representadas todas las organizaciones, y el programa, pues bueno, pues no llegó a tener, me parece, desde mi punto de vista, los fines que se esperaban, ¿no? Por más que en algunos estados fue exitoso en algún sentido, me parece que dejó mucho que desear, y esto lo digo nada más como para un poco marcar de cuándo sería una simulación, lo que comentaba Ariel, de que se invita a gente, académicos, migrantes, y revisan alguna normativa o alguna propuesta de modificación de ley, se aplaude y ya no se hace nada más. Y en estos otros casos, ¿no? Que sí hay como un cabildeo, que sí hay negociaciones y que se toman decisiones aparentemente colectivas, ¿no? Con todos los actores, pero que después ya a nivel de poner en práctica el programa o en ejecución, pues te das cuenta que no es así, ¿no? Sí. O sea, hay una simulación posterior, es lo que trato de decir en resumen. Yo creo que también otra de las cuestiones que resulta complicado son que, las reglas de operación después no las pueden modificar, les genera eso como mucho problema. Uno de los problemas que también se ha dado, sobre todo se dio en el Fondo de Apoyo al Migrante, era la falta de seguimiento, pero eso también responde al personal. Esta es una de las cuestiones, sin un afán de que también lo vayan a tomar a mal, pero de pronto, ¿quiénes son los que ocupan los puestos a nivel municipal, a nivel local, sobre atención a migrante? Regidor de atención a migrante, de pronto regidor de atención a migrante, de asuntos migratorios, regidor de asuntos migratorios, de medio ambiente y de juventud. Entonces dices, ¿sobre qué se va más? ¿Sobre juventud o sobre medio ambiente? Entonces de pronto tienen 3 o 4
funciones, y pues bueno, el que mucho abarca, poco aprieta. Y otra de las cuestiones es que resulta que no hay como capacitación, sensibilización respecto a una cuestión como general, de qué son los flujos migratorios, qué son las personas migrantes, cuál es la situación que hay ahorita en cuanto a un contexto migratorio. O sea, no es que los metamos a clases, pero por lo menos que sean sensibles en ese tema, y eso lo hemos visto bastante acá en comunidades. Puede que un proyecto esté muy bien, el fondo de apoyo al migrante, el FAMI, no era malo, el problema era cómo lo estaban ejecutando en la parte más, digamos, a nivel municipal, cómo de pronto lo traslapaban y lo metían con mejora a la vivienda, cuando Cedesol tenía un área específica para mejor piso sano, piso firme, techo, no sé qué le llamaban. Entonces, había como una duplicidad. Decía, ¿sí, por qué hacen eso? Claro, lo hacían porque era la manera más fácil de ejercer el recurso, porque así a ti no te pido que me entregues un proyecto productivo. Simplemente tú solicitas y yo te doy lo que cuesta eso. Entonces, de pronto, ahí es donde, en la ejecución, es donde muchos de estos programas, pues parecía que quedaban como en una simulación, en una no atención, en un no llegar a fondo a los problemas. Y por otro lado, vemos, y esto sí, o sea, señalarlo, cuando uno trata de generar diálogo con autoridades de distintos niveles, no todos. Aquí en Zamora, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de gente que estaba al frente de la Secretaría del Migrante aquí, con toda la disposición para tratar de atender y generar cambios, pero el problema es que me decían, yo no los puedo hacer porque yo no tomo las decisiones, yo acato lo que de gobierno del Estado me están señalando y no me permiten hacer eso, pero yo lo que quiero hacer es organizar a grupos de migrantes para que metan proyectos colectivos, porque tienen interés. Un ejemplo, lo que nos decían acá, tienen interés de poner una empresa de limpieza, como las tenían en Estados Unidos. Entonces, generar y dar empleo a personas, pero yo no lo puedo hacer porque eso no viene en el catálogo y yo quiero hacerlo, pero no me lo permiten desde otras instancias. Entonces, también de pronto están atados como a no poder generar modificaciones y no pueden comunicarlo, porque hay una cuestión de egos, donde tú no me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Cuando estamos trabajando, se está trabajando para un bien común, o sea, de pronto se caen esas situaciones, y en ese sentido, de pronto, por ejemplo, cuando antes de que entrara Silvano al gobierno del estado de aquí de Michoacán, Silvano, antes de que entrara, pues hubo en desfile de candidatos, que esos son desfiles de candidatos. A mí me sorprende ver ahora que dice Silvano, me sorprende ver a algunas y algunos líderes migrantes que criticaban mucho digamos, porque no se ha hecho nada en Michoacán en términos de migración, hay que decirlo, y criticaban mucho la poca sensibilidad del gobernador, la poca atención que recibían por parte de las diversas secretarías de Estado para atender problemas específicos con migrantes retornados y deportados específicamente. Y ahora me sorprende ver a estos líderes migrantes en estos actos de estar totalmente de acuerdo en lo que está haciendo el gobierno del Estado. Porque hay un fondo político. Eso es una forma de simulación. Sí, porque entran... o sea, vienes de una lucha, ¿no? De exigir tus derechos, de exigir que se generen acciones, que te atiendan, que atiendan a tu comunidad, etcétera, etcétera. Y después, en algún momento, no sé qué pasó, que varios, he visto ahí líderes de organizaciones migrantes que ahora parece que están muy contentos con lo que está pasando en términos de atención a la población migrante en el Estado. Porque entran a dinámicas políticas y entonces tienen que buscar, también están buscando, de pronto se empiezan a permear de lo que hay ahí y le entran. Y yo creo que eso también es lo que no permite como que aquellas personas que se han seguido con los movimientos, que han seguido con las organizaciones, que han seguido buscando la forma de buscar apoyos para la población migrante y para la comunidad, pues que cada vez se encuentren con más obstáculos, ¿no? Y algo que quiero señalar con esto que comentabas, Ariel, es que, claro, también la poca coordinación y comunicación entre las diferentes niveles de gobierno, pero también, digamos, entre las diferentes instituciones, pues es nula, ¿no? O sea, esto que comentas de, bueno, yo no puedo tomar la decisión, eso le corresponde a otra área o a otro programa. Sí. Y eso es algo que nos encontramos mucho cuando estábamos haciendo campo acá en Michoacán, ¿no? Soy migrante y tengo retornado y me gustaría emprender algún negocio. Entonces iban, digamos, con Secretaría de Desarrollo Social, a la hora del bienestar, y les decían, bueno, no, es que conmigo no. Y vete a la Secretaría de Economía del Estado, ¿no?
Sí. Y luego de ahí, no, que acá no, que es en la Secretaría del Trabajo del Estado, en nuestra ¿no? burocracia. Entonces, esa falta de comunicación y vinculación entre las propias dependencias, pues te habla de que a otros niveles más altos pues no vas a llegar, porque si a niveles bajos de estos funcionarios que atienden al ciudadano, al de calle, al que va a solicitar sus derechos y demás, pues, si no se les atiende, imagínate otros niveles, ¿no? No hay la comunicación, entonces, pues, ¿cómo puede haber el diseño o la instrumentación de políticas o programas que sean eficientes si no hay comunicación, si no se trabaja en red, en colaboración, y cada uno está viendo cómo llevar más bien algo a su molino? Y mira, y en ese sentido, justo lo que yo decía del foro tiene que ver bastante con eso. Cuando estaba como este desfile de candidatos, pues recuerdo, y participamos varias organizaciones de sociedad civil, migrantes, que venían de agrupaciones de Estados Unidos, academia, distintos sectores, participamos en un foro en Morelia. Ahí se diseñaron lo que fueron los 10 puntos como parte de una agenda hacia migrantes. Lo trabajamos nosotros. Cuando de pronto esto, y lo voy a comentar, fue lo que el actual secretario del Migrante presentó como propuesta personal. ¿Y por qué no funcionó? Porque no regresó el diálogo con quienes formaron eso. Entonces, esos son los problemas. Después, y me tocó verlo en un evento acá en Jiquilpan, en la UAER, donde de pronto lo presentó como su propuesta y como lo que él le había entregado al gobernador cuando no era cierto. ¿Y por qué fracasó gran parte de esas acciones? Porque cortó el diálogo con quienes lo habían hecho, y no digo con la academia, sino con los mismos grupos de migrantes. Entonces, es donde vemos como que se dan estas fracturas, y hemos estado en una apertura a diálogo. El problema es que el diálogo no existe, no se da, no se da. Y esos han sido como los problemas que de pronto vemos, como que ahora el programa estrella sea Palomas Mensajeras. Para el caso de Michoacán. Para el caso de Michoacán, dices, caray, pues sí, claro, se quedaron sin recursos, cortaron el fondo de apoyo al migrante, pero creo que se pueden hacer otras cuestiones. El problema es la falta de interés de entablar un diálogo, y yo creo que en ese sentido es parte de lo que tú estás señalando. Y la falta de creatividad, yo creo también, ¿no? Porque si estás al frente de yo pienso, no sé, si estás al frente de una secretaría que me parece que es importante para el estado de Michoacán, por ejemplo, esta Secretaría del Migrante, pues buscas la forma de entablar algún tipo de diálogo con las otras dependencias, no crear más programas, sino ver lo que ya existe en cada dependencia, cómo podemos vincularlo para esta población específica, ¿no? Y eso te habla de la cuestión de inclusión, ¿no? Y ya no solamente estos programas específicos para deportados, específicos para retornados, ¿no? Y que no terminan por cuajar, ¿no? Algo que me di cuenta en el tema educativo, por ejemplo, sabes que no, en realidad no, las instituciones educativas no necesitaban esperar un cambio a nivel federal. Estoy hablando mucho para el sistema educativo superior, por ejemplo. O sea, las universidades tienen autonomía, ¿no? Entonces, a partir de eso, podrían decir, ¿saben qué? No pedimos revalidación y no vamos a pedir todos estos documentos de ingreso. O sea, no tenían que esperarse a que la SEP hiciera ese cambio, y eso es lo que estamos viendo, que a pesar de ese cambio, porque siguen las inercias a nivel institucional, no se han abierto las instituciones públicas. Yo lo vi en Tijuana, por ejemplo, hasta con la comunidad haitiana, que dicen, no, pues es que no me traes tu documento migratorio. La universidad, no me traes tu documento migratorio, no me traes tu apostilla, no me traes tu acta de nacimiento. Y digo, ustedes son como agencia de migración, ¿por qué piden documento migratorio? Estamos hablando derecho a educación, ¿no? Entonces, de repente, ya ni siquiera estamos hablando de nivel federal, gobierno, estamos hablando de las instituciones mismas, que no se ven como entornos incluyentes y que tienen inercias para crear como procesos de admisión que sean no discriminatorios, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención, porque digo, es que entonces tenemos que trabajar por institución, o sea, que a nivel estructural se hacen ciertos cambios, pero si no capacitas a tus funcionarios que están dentro de las instituciones para crear estos cambios, entonces estás dejando a gente fuera. Exacto, o sea, ¿no? Tiene que ver en gran medida con eso, o sea, son instituciones autónomas
pero además no están capacitados las personas que están en ventanilla, las personas que están tomando estas decisiones respecto a qué ha cambiado y qué no, qué sigue, qué sí pueden pedir, qué no, hasta un listado. Para estas personas esto se pide, para estos otros se pide. O sea, no hay como esa parte de capacitación. O luego ni siquiera pueden fundamentar por qué piden un documento migratorio. Sí. O por qué piden ciertas cosas y luego me ha tocado hablar con ciertas universidades y decir, no, es que CEP no los pide, vas a hablar con CEP, no, es que nosotros pues nomás tenemos el registro del programa de la universidad y hacemos la revalidación, pero al final es el criterio de la universidad. O sea, entonces, ¿por qué la universidad, si ya tenemos esta normatividad que ahorita dice ya la revalidación ya no es obligatoria, ya está ahorita como en la cancha mucho de las universidades, instituciones de educación superior, para hacer sus cambios a nivel institucional, para que ya no sea un problema? Y que no pidan todos estos documentos que ya ni siquiera se piden para revalidación, que la carga documental no sea hacia la persona migrante que por su condición no va a tener acceso a estos documentos, ¿no? Entonces, creo que mucho aparte de las capacidades y fortalecimiento de como su ámbito y cómo puedan ser instituciones más abiertas, es de que no hay también sensibilidad de que estas personas migrantes necesitan como un acompañamiento distinto por su condición, ¿no? Y creo que ahí como se liga mucho esto de visibilizar el tema y hablarlo y decir como cuál es el desafío de esta población, pero pues es que de repente a veces pensamos que es un cambio de ley o que hay que incidir a este nivel y mucho, pues hay otras rutas que se tienen que resolver, ¿no? Y ahí es donde entra perfectamente lo que la colega de IMUMI ha señalado. El principal muro no es el que está en la frontera México-Estados Unidos, es el de la burocracia. Sí, exacto. Porque eso es lo que impide que sigas avanzando, que entres, que logres un proceso de inserción, digamos, en este caso escolar. Sí. ¿Ibas a decir algo, Carlitos? No. Tenemos un mensaje de Lisa María Calderón Hinojosa. ¿Qué dice? No a ver cómo se le puede, es pálido ese pulso. ¿Cómo cree que esa mujer está viendo ahorita la... ¿Cómo se llama? Cuna de Lobos. O algo así. Ay, pensé que estaba viendo ahorita Cuna de Lobos en lugar de... era broma. No, pero yo creo que es pues es interesante esto y también señalar, pues bueno, no todas las acciones, no todos los programas pues también han sido de fracaso. Ha habido alcances importantes. Ha habido acciones pues que han sido positivas, no todo es negativo, pero lamentablemente pareciera que la mayoría sí. Pues sí. No, yo sé que dirijo el tiempo. No. Que algo. No sé. Perdón, hemos tenido una jornada larga. Sí, ¿no? Sí. Pues yo creo que esto sería, pues con esto estaríamos finalizando el programa de hoy. Pues yo les agradezco, te agradezco mucho que te hayas dado ahorita este espacio porque hemos estado desde las mañanas, desde las 10 de la mañana, seguido. Bueno, yo desde las 7, yo empecé a las 7. A las 7 mañana lo dejó dormir el señor del hotel, no, y pues bueno, al hijo pródigo que regresa. Vino por su micrófono. ¿Para su programa? Sí. Se va a llevar su base y su micrófono para su programa. Nada más a eso vino. Pues no sé si algo que quieran comentar. Pues más bien preguntarle a Nancy si tiene alguna página donde se pueda contactar contigo, si tienes como algún, no sé, algo. Porque digo, seguramente quien nos está viendo, pues alguna persona que tenga algún familiar que lo hayan deportado, que haya retornado y que no sepa dónde acercarse para pedir algún tipo de asesoría, no sé, pueden contactarse contigo, alguna organización, etcétera. Pues yo estoy más activa en Twitter, @MundoScholar, el Spanglish, ¿no? Ahí siempre está presente. Y sí, o sea, básicamente ahí por mis redes sociales me he conectado con personas deportadas retornadas o familiares, como buscando orientación. Entonces sí, yo trabajo con sociedad civil, en estos temas como derecho a la identidad, derecho a la educación. Entonces sí, con gusto podemos vincular.
Bueno, pues ahí está, los datos de Nancy Landa. ¿Tú, Carlito, no tienes alguna red social? No, yo no, pues gracias por el espacio otra vez. Ya saben, tenemos en la UAM Coajimalpa una revista sobre migración donde participa Diarios del Terruño, si quieres publicar, ahí está. Si alguien quiere Café Decano. Si alguien quiere leer más sobre diversos temas de las migraciones y las movilidades, pues tenemos esa página que es www.revistadiariosdelterruno.com y bueno, ahí podrán encontrar material bastante bueno sobre diversas temáticas, ¿no? Y tu Facebook, Carlos, del de Nayarit, ¿cómo se llama Carlos G. Cepeda o aquel que era a la cuenta aquella de Nayarit, ¿de dónde era? De Colima. Sí, claro, le agradezco a mi amigo Rafa que se dio cuenta que me estaban... Había un perfil falso. Carlos, sí, ha pasado. A nosotros lo reportamos y gracias a nosotros lo cancelaron. Ese perfil falso llevaba un año ya de actividades. Y, con las fotos de Carlos. Claro, ¿A quién se le ocurre dar la identidad de Carlos y la imagen de Carlos como perfil, Rosquitas? Además, eso fue en Colima. En Colima fue donde lo abrieron. Fue Pedro Pablo. Saludos. Afortunadamente no se solucionó, lo denunciamos entre varios colegas. Con mi amigo Mark lo escribimos ahí, ¿verdad? Sí. A Mark. Ya, porque es peligroso andar dando también las redes. Sí, eso sí, hay que cuidarse. Y bueno, esto se llama Café de Grano y mi café nos dieron. Ya Sí, en mezcal, creo. De café ya que te tomaste. Bueno, pues agradecemos mucho, muchas gracias, nos vemos. Ya sé, nos vemos en el próximo programa, después les avisamos cuándo. Rosquitas, dale para no decir cosas y después decir, avísame. Adiós. Gracias. Yo me digo cuando finalicen, no soltar una mala palabra, una marca o algo así.